Buenas, ¿qué tal? Bueno, espero que anden muy bien. Les dejo un video más, así hago un pequeño repasito de lo que es compuertas lógicas, algo medio rápido. Bien, las compuertas lógicas son compuertas que permiten tanto el análisis de los datos como a veces también el guardado de información. Dependiendo el tipo de dispositivo de compuertas que yo tenga. Pero principalmente se encargan de el análisis, comprobación de datos, operaciones lógicas, operaciones aritméticas, todo lo que sea justamente comparación de datos o análisis o todo lo que sea operaciones, se encarga de hacerlo las compuertas. Y las compuertas están dentro de circuitos integrados. Acá tenemos un ejemplo de cómo son estos circuitos integrados. Si se fijan, tenemos bueno, más o menos la misma cantidad de patitas de un lado como del otro, dependiendo del nombre de cada circuito integrado. Estos circuitos integrados yo puedo ir a una casa de electrónica y comprarlos. O sea, puedo comprar el circuito que ya viene integrado. Las empresas de computación se fabrican sus propios circuitos integrados o los encargan a fábricas más grandes. Pero bueno, yo podría ir y armarme mis propios circuitos digitales con estos circuitos integrados que estamos viendo acá en la foto más pequeña. Cada tipo de circuito tiene un nombre diferente. Vamos a ver. Así sería por dentro cómo funciona el circuito integrado. Y por ejemplo, ahí tenemos los nombres 74LS0B. Este es, por ejemplo, un AND. Este es con compuertas AND. Muy importante. Observaciones. Bien. Acá, por ejemplo, acá tenemos, no se llega a ver, pero esto es BCC, que vendría a ser el positivo. Por acá es donde entra la alimentación positiva. Y después tenemos GND, que este sería el negativo o masa, como también se le puede decir. Ahí va la alimentación negativa. Recuerden que si hablamos de electricidad, electrónica, siempre tenemos un positivo y un negativo. Bueno, y después tenemos las otras patitas que están dedicadas exclusivamente a las compuertas. Este dato es muy importante. Tenemos dos entradas y una salida. Esta es una compuerta AND. Si recuerdan, la operación AND es multiplicación. Esto sería A por B. Entonces, yo si meto A por acá y B por acá, la salida va a ser la multiplicación de los dos factores. ¿Sí? Yo solamente puedo meter una entrada y dos entradas. ¿Sí? Bien. Después tenemos por acá. Esta es la otra compuerta. La NOT. La NOT, como verán, tiene solo una entrada y una salida. ¿Sí? Y la NOT lo que hacía era negar. La NOT lo que va a hacer es negar lo que está ingresando. O sea, si yo tengo una entrada que sea, por ejemplo, A, si entra A por aquí, de este lado va a estar saliendo A negado. O sea, el contrario de A. Si A era 0, va a salir A negado, que es 1. Si A era 1, va a salir A negado, que es 0. El contrario. O sea, la negación. ¿Sí? Estas
una entrada y una salida porque no hace una operación, sino que lo que se encarga es de negar directamente. Bien. Después tenemos la AND, que es muy parecida, la NAND, perdón, que es muy parecida a la AND. La diferencia es que lo que va a hacer es multiplicación negada. A por B, todo esto negado. ¿Sí? Ojo que esto no es lo mismo que decir esto. No nos confundamos, por favor. Esto es una multiplicación negada completa. ¿Sí? Bien. Por eso tiene el puntito adelante. Si se fijan, las compuertas que suelen tener negación tienen el circulito por acá que me muestra que está utilizando una negación también. Esta, al ser multiplicación normal, no tiene circulito, pero esta sí. ¿Bien? Perfecto. Bueno, después tenemos la OR, que la OR lo que hacía era suma. Se encargaba, si yo tenía, bueno, esto ya lo vimos, que este es el positivo, este es el negativo, y por acá, si entramos con A, y por acá ponemos B, va a estar saliendo por acá A más B. ¿Sí? A más B. Lo que hace el OR es hacer A más B. Lo que se encarga de hacer es la suma. Bien, y la NOR va a hacer lo mismo, pero con la negación. Porque funciona de la misma manera, pero negando. Esta se va a encargar de negar. Ojo, yo les estoy mostrando este diagrama para que vean. Ojo cuando realicen los ejercicios, porque siempre a las compuertas tenemos dos entradas. Hay algunas en especial que vienen de A3, pero nosotros vamos a resolverlo como se suele hacer normalmente con la mayoría de las compuertas que vienen con dos entradas. Entonces, nunca me resuelvan una compuerta con más de dos entradas o tres. Si es NOT, solo una entrada en este caso. En el demás, como verán, tenemos dos entradas. Perdón, esa no es la entrada. Tenemos dos entradas, dos entradas, dos entradas, dos entradas y después tenemos una salida, una salida, una salida y una salida. Bien, muy importante esto. Bien, bueno, como les estaba adelantando ya, tenemos la compuerta lógica. Primero tenemos la compuerta lógica, habíamos dicho la AND. Bien, la compuerta lógica AND habíamos dicho que se encargaba de multiplicar, ¿no? Era A por B. Tengan en cuenta que esto también lo podemos llegar a simbolizar con el asterisco, que es otra manera de simbolizar en la computadora la multiplicación. Bien, y la compuerta AND es así. Tenemos dos entradas. Esta sería la compuerta AND. Ahí va. Bien. Bueno, acá tenemos la compuerta AND. Tenemos la parte trasera que es recta y después la parte delantera redondeada. Pero lo que más define el tipo de compuerta es la parte de atrás, que es recta. Esa es la diferencia mayor que tiene con la compuerta OR, que tiene la parte
de atrás ondulada. Bien. Y acá tenemos dos entradas. Tenemos A y B, habíamos dicho. Vamos a hacer una tabla de verdad para ver qué es lo que pasa aquí, en la compuerta AND. Tenemos F, que vendría a ser, en realidad, A por B. Bien. Y la tabla de verdad, por lo general, la armamos poniendo todas las combinaciones posibles que tenemos dependiendo de la cantidad de entradas. Si tengo solo dos entradas, como podrías, si tengo tengo una entrada, la cantidad de posibilidades diferentes son dos, ¿no? 1 o 0, porque estamos hablando del código binario. En cambio, si tengo dos entradas, ahí ya tengo 4 posibilidades porque son las combinaciones diferentes. A puede ser 0, B puede ser 0, 0. Es una combinación. Después la otra combinación es A0 y B1. La otra combinación sería A0, perdón, A1 y B0. Esta sería otra de las combinaciones posibles. Y por último, A1 y B1 también. Bien, estas son las combinaciones diferentes. ¿Se fijan? Son diferentes todas, ¿no? Bien, para 0, 0. 0 por 0 me da 0. 0 por 1 me da 0. 1 por 0 me da 0. Y 1 por 1 me va a dar 1. Esta es la tabla de verdad de AND. Y entonces decimos, más que nada para que recuerden qué es la AND y cómo funciona, las dos entradas deben ser 1 para obtener un 1 como salida. Si tengo esta entrada que es 1 y esta entrada que es 1, de ahí viene el AND, la respuesta me va a dar 1, solo en ese caso. En este caso las dos no son 1, tampoco, tampoco. Por eso siempre me da 0, 0, 0. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la NOT, que la NOT es la más básica, la que hablamos antes. La NOT es una sola entrada, por lo que se hace muy sencillo. Vamos a poner NOT. Bien. Y la NOT lo que va a hacer es que sea la entrada va a ser igual a lo mismo, pero negado. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que yo esté ingresando me va a devolver eso mismo, pero negado. O sea, la inversa de lo que yo estaría ingresando. El símbolo de la NOT es un triángulo con un circulito adelante. Este sería el NOT. Y vamos a ver la tabla de verdad, que es súper sencilla porque es una sola entrada. Bien, para la cantidad de combinaciones que podemos tener con una sola entrada, ya habíamos dicho que si tenemos 1 y 0, son dos opciones. Puede ser 0 o puede ser 1. Estas son las dos opciones. Y para cuando es 0, 0 negado, la inversa sería 1, así que se convierte en 1. Y 1 negado, la inversa, se convierte en 0. Entonces, lo que se encargaría el NOT es de negar lo que esté poniendo.
Bien. Vamos a ver cómo es la OR, que es otra de las que más vamos a utilizar. Estas tres son de las que más vamos a usar. Después tenemos entonces, dijimos, la OR. Bien. La OR lo que va a hacer es encargarse de sumar A más B. Esa va a ser la pregunta que va a realizar. Y la compuerta es así. A diferencia de la AND, la parte de atrás es redondeada, no es recta. Esa es la diferencia mayor en el dibujo de la compuerta, ¿sí? Muy importante dibujarlas diferentes, porque si no, yo no voy a saber cuál quisieron poner. Bien. ¿Y qué hace? Lo que hace es encargarse de hacer la suma. Vamos a hacer la tablita de verdad también. Tenemos A, tenemos B, y volvemos, y después tenemos A más A más B. Bien. Volvemos a repetir las variables. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. Bien. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 no es 2. Porque recuerden que estamos en código binario. Es 1. ¿Sí? Entonces va a dar 1 en todos los casos que por lo menos una de las entradas sea 1. En el único caso que me va a dar 0 es cuando tengo las dos entradas que son 0. O sea que no tenemos entrada. En el resto sí, porque lo que estoy haciendo es sumar. Y cuando una de las dos variables, por lo menos, sea 1, yo ya voy a tener como respuesta en 1 en la salida. ¿Sí? Bien. Bueno, después tenemos otras compuertas más, como por ejemplo tenemos la NAND, que ya la mencionamos, y lo que va a hacer la NAND va a ser igual que como era la AND. Esta sería la NAND. Igual que como era la AND, pero dijimos que las que tenían negador le agregábamos un círculo en la parte de adelante. Esta sería la NAND y lo que se va a encargar de hacer la NAND es hacer A por B, todo esto negado. A por B negado. Y la tablita de verdad es muy parecida a la anterior, a la de la AND, pero todo inverso, porque está todo negado. Bien, vamos a poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bien, vamos a probar. Si tengo 0 por 0, 0 me da, pero todo este resultado negado me va a dar 1. Entonces tengo 1. 1 por 0 me da 0, pero de vuelta, todo este resultado negado, 0, me va a dar 1. 1 por 0 me va a dar 0, volvemos otra vez, todo esto negado me va a dar 1. Y 1 por 1 me va a dar 1, pero todo esto negado me va a dar 0. Entonces es igual a la
AND, pero la diferencia es que invierte todos los resultados. ¿Sí? O sea, multiplica, pero todo negado, todo al revés. Ojo, hay que usarlas. Si tenemos la NAND, hay que utilizarla. No hay que reemplazarla por la combinación de la AND y la NOT, porque para eso tengo esta exclusiva, la NAND. La NAND vale la pena recalcar que es la que más se utiliza para memorias. De hecho, con la NAND es una compuerta universal. Yo con la NAND puedo llegar a resolver y armar casi cualquier circuito sin necesitar de las demás. Bueno, es un poco más complejo porque tengo que hacer algunas operaciones más largas, pero solo con esta compuerta me alcanzaría para, por ejemplo, para poder utilizar la memoria RAM, que solo utiliza compuertas NAND. Bien, y vamos a ver la NOR, que la NOR es lo mismo con la OR. Tenemos la compuerta, que es igualita a la que vimos recién, pero lo que hace es suma negada, o sea que va a tener el circulito adelante. ¿Sí? Bien. Y esto lo que se va a encargar es de hacer A más B, todo esto negado. Vamos a armar la tablita de verdad rápidamente. Bien, 0 más 0 me da 0. Todo esto negado me va a dar 1. ¿Sí? 0 más 1 me va a dar 1. Todo esto negado me va a dar 0. 1 más 0, volvemos a lo mismo, me va a dar 1, negado me va a dar 0. Y 1 más 1 me va a dar 1, negado también me va a dar 0. ¿Sí? Es igual a la OR, pero todo al revés. ¿Sí? Porque estamos negando todo. Bien. Después tengo dos compuertas más que no las vamos a utilizar mucho. De hecho, no las vamos a usar para los ejercicios. Es la SOR y la XNOR. Bien. Y son compuertas exclusivas. Son muy específicas. Se encargan de hacer operaciones muy exclusivas. Así es el símbolo de la SOR y de la XNOR, también muy parecida, pero con el circulito adelante. Ahí está. Bien. Y lo que se encargan de hacer, la operación que realizan, es esta suma exclusiva. Así se simboliza la suma exclusiva. Y esta es la operación que realiza. A por B negado más A negado por B. Y lo mismo, la XNOR también es suma exclusiva negada. A más B exclusiva, todo esto negado. Y lo que va a hacer es A por B negado, negado, más A por B. Es muy específico. La tabla de verdad, después, si quieren, la pueden comprobar. Yo la voy a hacer así medio rápido, pero si ustedes hacen el cálculo de manera correcta, se van a dar cuenta que da 0, 0, 1, 1,
Bien, y sería así la tablita. 0, 1, 1, 0. En este caso, cuando tenemos igualdad, me va a dar 0. Y cuando tenemos desigualdad, me va a dar 1. Esta es la compuerta de desigualdad. Y la otra es lo mismo, pero con igualdad. 0, 0, 1, 1. Y acá me quedaría 1, 0, 0, 1. Y acá tengo igualdad y acá tengo igualdad. Cuando las entradas son iguales, me va a dar 1 en la XNOR. Y cuando las entradas sean desiguales, me va a dar 1. Estas se utilizan para igualdad y desigualdad. Bien, bueno, fíjense, aquí tengo un modelo. Acá tengo una serie de compuertas que esto ya está armado. Acá las compuertas ya están armadas. Yo siempre voy a tener, en este caso, 3 entradas porque son 3 variables las que tengo. A, B y C. ¿Sí? Acá tenemos la tablita de verdad. Como tenemos 3, ponemos todas las combinaciones, que serían estas, con 3 variables. Bien. Y vamos a ver. Bueno, si identificamos, tenemos entrada A, B y C. De acá estamos sacando una entrada. Yo cuando ustedes lo vayan a diagramar, por favor, esto tiene que ser así y hacer un saltito para que nos podamos identificar bien de dónde viene la línea y que no se cruce con otra para no generar confusiones. ¿Sí? Bien. Acá tengo entonces A y esta es una OR, ¿no? ¿Se acuerdan que la OR tenía este modelo, esta forma? Entonces, por la forma yo me doy cuenta que es una OR. Aparte ahí me está indicando que tengo suma, ¿no? Bien, y tengo A por B, pero B negado sería. ¿Por qué? Porque tengo acá un NOT, que estoy tomando el B negado. Entonces acá tengo A más B negado. Por la parte de abajo también tenemos un OR y tenemos C negado primero más A negado. Viene de ahí. Y el C negado. Entonces tenemos C negado más A. Después, estas dos salidas se reúnen acá. Y lo que tenemos acá es un AND, o sea, una compuerta multiplicadora. Entonces, estamos multiplicando lo que teníamos antes por la de la segunda compuerta. Estamos multiplicando esto. Así que este sería el resultado al que tengo que llegar con las compuertas. Y acá, en la parte de abajo, tenemos la tabla de verdad. Y lo único que hicimos para verificar la tabla de verdad es anotar los datos, realizamos la operación, esta, reemplazando, ¿no? Si A es 0, reemplazo acá 0, B es 0, acá es 0, pero 0 negado. Entonces, 0 negado es 1, me quedaría 0 más 1. Y 0 más 1 es 1, por eso acá tengo este resultado. Lo mismo por acá, C es 0, negado es 1, A es 0, negado es 1, 1 más 1 es 1. Ahí tenemos 1. Y después la multiplicación de 1 por 1 me da 1. Por eso el resultado de todo me da 1. Esto ustedes lo pueden verificar en los demás, deberían dar bien.